La pandemia es un fenómeno que nos acompaña a lo largo de la historia social, de la historia urbana. Começando aqui a nossa 7ª edição do Conversas de Pitch, esse evento que a gente tem feito todas as semanas aí, nos últimos 2 meses praticamente, né, nesses tempos que estamos em confinamento, em isolamento social, quarentena, uma maneira da gente se ver, né, enquanto grupo de pesquisa, rede, e até uma rede expandida, assim, e já conversar um pouco sobre essas questões de territorializações em tempos de pandemia. Então, a gente já conversou um pouco sobre algumas dinâmicas no Brasil, então, estados do Rio Grande do Sul, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, depois Buenos Aires, Colômbia, e agora, então, com o Ramiro, né, para ver Equador e Bolívia. A gente discutiu um pouco essas duas questões, assim, da dinâmica andina, assim, né, da questão andina. Então, queria primeiro te agradecer, Ramiro, então, pela tua presença aqui. Éber, se tu quiser apresentar um pouco o Ramiro, falar um pouquinho das edições das próximas semanas, e aí a gente vai para a fala do Ramiro. Pode ser? Dizer que é um grande prazer, né, encontrar o Ramiro. Tem 2 anos que não nos vemos, né, que não nos encontramos, desde 2000 e... Nos conhecemos em 2001, no doutorado. O Ramiro é daqueles, enfim, com quem se consolidou a relação a partir dessa experiência. Somos amigos, convivemos, mantemos contato, mantemos uma sistemática, embora às vezes distante, com um certo espaçamento de discussões. Se eu sei alguma coisa sobre a especificidade do mundo andino, em particular sobre o mundo Aymara, eu devo ao Ramiro. É ele que me faz descobrir, inclusive mais recentemente, o desenvolvimento da chamada teoria do decolonial. Não foi algo que me facilitou muito a compreensão da problemática e, inclusive, algumas especificidades a partir do meu convívio e da minha interlocução com o Ramiro. Né? Faço aqui também a minha referência à experiência que nós tivemos em conjunto com o Fred, que eu acho que ajudou, no meu caso, em muito a ter uma noção e uma tentativa de realização prática da ideia da amizade filosófica, em que o afeto está intimamente ligado à produção intelectual. E quero dizer que vocês dois, Fred e Ramiro, e eu diria, só para tratar daqueles que já estiveram aqui, né, como o Renato, que me são distantes, que eu não tenho contatos sistemáticos, como o Renato e a Micaela, fazem parte desses meus amigos do ponto de vista de uma concepção filosófica de amizade, de uma amizade profunda e que articula níveis de elaboração intelectual do ponto de vista afetivo. É uma grande satisfação. Quem ouviu um pedaço de alguma conversa nossa antes de abrirmos aqui a sessão, né, teve noção enfim, do nosso grau de proximidade, e tenho certeza que, como sempre, embora tão próximo, embora parte de uma relação histórica, econômica, social e política, numa posição comum, mais uma vez estamos numa situação de muito pouca interlocução e um intercâmbio, infelizmente, ainda muito raro, pequeno, se não inexistente, entre as experiências do mundo andino e aquelas que nós passamos no Brasil. Então, hoje vai ser uma oportunidade, nesse quadro absolutamente excepcional da pandemia, que já se arrasta meses e que parece continuará durante mais algum tempo, nós elaborarmos sobre as situações específicas e entendermos a especificidade desse processo particular e absolutamente relevante em termos históricos no mundo andino. Aproveito, então, para
convidar e avisar, na próxima semana nós vamos ter a professora Maria Manuel, da Universidade do Minho, e na semana seguinte, já dia 1º de julho, o professor Michael Menzer, do Brooklyn College, da City University of New York, falando sobre a situação, professora Maria Manuel em Portugal, e o professor Michael Menzer sobre a situação nos Estados Unidos. E, de certa forma, então, Ramiro nos dá a honra, não só da presença, mas como de encerrar os nossos debates num ambiente mais sul-americano sobre os efeitos territoriais da experiência da pandemia do Covid-19. Ramiro, muito obrigado e passo a palavra. Muchas gracias, Eber. Muito obrigado. Un verdadero placer volver a verte, volver a verlo a Fred y a todos a Marcelo también por el contacto y a todo el grupo y a todas las personas. Estoy viendo también a Martín, qué gusto y qué alegría verlo. Y en general a todos, un abrazo cariñoso y afectuoso. Un abrazo en medio de la pandemia, podemos sublimizar el abrazo ahora, porque no lo podemos dar físico, pero nos imaginamos nuestros abrazos y nuestros besos de siempre. Entonces, eso nos tiene que acompañar y es un recuerdo maravilloso de que alguna vez nos podíamos abrazar y yo creo que volveremos a abrazarnos, porque, bueno, la pandemia es un fenómeno cada vez más estudiado, digamos, aunque siempre no deja de sorprendernos, pero ha sido históricamente un factor en la construcción del espacio y nuestras estructuras sociales, ¿no? Las pandemias han tenido una periodicidad de siglos atrás y han gestado incluso la modernidad, ¿no? Ustedes se van a acordar de Foucault, La ciudad y la peste, los disciplinamientos que se han ido gestando a partir de las pandemias. Es decir, estas enfermedades colectivas que nos llegan y nos obligan a retomar, digamos, nuestra conciencia social y reconocer el peligro, el miedo, la zozobra que funda de algún modo el Estado, que funda las normas de coexistencia social. Entonces, la pandemia no es algo, pese a que, digamos, la particularidad de la pandemia aparece como algo sorpresivo, sorprendente, es un fenómeno que nos acompaña a lo largo de la historia social, de la historia urbana. La pandemia es parte de la construcción societaria. Entonces, ese es un contexto que me parece muy bien. Bueno, quiero aprovechar para agradecer esta participación que me hacen para estar en esta charla. Me gustó mucho en la invitación que me hizo Marcelo, el esquema que me hace para reflexionar de manera libre, más abierta, no tan rigurosa, digamos, porque son reflexiones que estamos iniciando. No hemos respirado, respiramos, sí, respiramos, pese a las rodillas, respiramos. Entonces, esta respiración nos está permitiendo, digamos, entrar en la rutina de la pandemia y reflexionar no mucho, digamos, o sea, no enfocar nuestro pensamiento. Es decir, el contexto en el que vivimos, con una andanada de redes, de comunicaciones, datos continuos de muertes, etcétera, durante un buen tiempo nos han sacado de la necesaria tranquilidad para hacer una reflexión. Entonces, lo que ahora voy a hablar un poco es algunas experiencias, alguna empiria en torno a la pandemia, como apenas un conjunto de datos que me va en algún momento identificar algunas variables, que permitan construir algún tipo de hipótesis, etcétera. ¿No? Pues me voy a apoyar en algunos estudios y voy a hacer énfasis en una dimensión de la pandemia que va a interpelar también la dimensión territorial, que es la dimensión política de la pandemia, la dimensión política, y que lo hago no por una decisión analítica
arbitraria, sino porque la pandemia está siendo desplegada, digamos, en los países andinos y creo en general, pero en la experiencia que me toca vivir más directamente, en una dimensión política. La pandemia está siendo reelaborada en una dimensión política. Bien. Me parece interesante también contextualizar un poco, previo a la pandemia, en la realidad que me toca vivir en Ecuador y en Bolivia. Yo hice un viaje por tierra con la familia de retorno a Bolivia a finales del año pasado, justo cuando estaba dando un curso sobre conflictos socioambientales en un curso que hicimos en la Flaxo sobre cambio climático y ciudades intermedias. Entonces, coincidió con este curso y logré hacer, y no sé si fue por ese curso o por una serie de otras razones, que decidimos hacer un viaje por tierra en auto hasta La Paz, de Quito hasta La Paz, son largos kilómetros. Atravesé todo Ecuador, atravesé todo el Perú y llegué a Bolivia. Y coincidió con una serie de fenómenos que se dieron en este viaje que me parecieron como un contexto irrumpe en un tipo de fenómenos políticos, sociales, económicos que se estaban dando en la región. Cuando cruzo Ecuador, digamos, hermosos paisajes, pequeñas ciudades intermedias. Igualmente en el Perú, ingreso al Perú, y en el Perú me toca vivir una conflictividad política. Un presidente Vizcarra que quería renunciar y que el Congreso no le permitía renunciar. O sea, una pugna, ¿no? Él quería que elijan presidente un nuevo proceso electoral porque él sustituía a un presidente anterior y el Congreso no le dejaba. Entonces, esa pugna, esa lucha que estaba viviéndose en el Perú era totalmente desconocida en el Ecuador. Ese estado de crisis que había y un malestar en el Ecuador. Y se sumaba a eso problemas con la minería, con la tradición minera, de la producción minera en el Perú. Me tocó ver que se sumaba a eso una conflictividad minera muy fuerte. O sea, la minería en el Perú llegó con las multinacionales, el programa neoliberal aperturó todas las tierras en el Perú y existía una enorme depredación de las multinacionales que ganaban muchísimo dinero en el Perú. Y había un enorme malestar por problemas ambientales en algunas regiones del Perú. Entonces, eso más influía en un caldo de cultivo de crisis política en el Perú, que nunca había imaginado y que nos empezó a generar un nuevo derrotero en el camino que hacíamos hasta Lima, ¿no? Y de Lima a La Paz. Entonces, en el Perú decían ellos, es la influencia de Evo Morales que llega hasta la zona andina de la minería peruana que está digamos, generando malestar en el sur del Perú. Está generando malestar. Entonces, tuvimos que atravesar un conjunto de tomas territoriales de las regiones andinas en el Perú que estaban presionando a las multinacionales que mejoren su condición de trato con las localidades donde se metían. Barricadas, fuego, movimientos sociales, cosa que nunca era absolutamente insospechado en el Ecuador. Y como noticias latinoamericanas. Es un modelo más o menos exitoso neoliberal que se estaba produciendo en el Perú bajo una profunda crisis social. No definían, lo obligaban a Vizcarra que se quede por el miedo, digamos, de radicalizar el proceso y también porque no había un sustituto neoliberal a Vizcarra,
¿no? No había un sustituto ni una organización política y el miedo a un ascenso popular que generaba, digamos, una cierta polarización. Cruzamos eso y llegamos a Bolivia. Fue un cruce, tuvimos que negociar a los movilizados para poder atravesar la carretera porque creían que éramos de alguna empresa, alguna cosa así, y había un montón digamos, de trabas en todo el recorrido. Llegamos asombrados porque no nos imaginábamos que había una crisis política en esa región de los Andes, ¿no? Saliendo de Lima y que repercutía en todo el país. Bueno, llegamos a Bolivia. En Bolivia también vimos una serie de problemáticas, ¿no? De oposición y a Evo Morales, un malestar muy fuerte. Las ciudades, justamente en una etapa preelectoral. Bueno, me quedé en Bolivia, ya había un conflicto fuerte en Bolivia, y regresé luego, regresamos también por tierra después al Ecuador. Y al llegar al Ecuador, a mediados de octubre, en el retorno, pasó un ascenso, o sea, nos cruzamos contra una movilización y un ascenso popular tremendo. Igualmente no pudimos atravesar Ecuador. Tuvimos trabas, nos quedamos unos 20 días en carretera porque no se podía circular, las carreteras estaban todas colapsadas, es decir, con tomas, con barricadas. Todo el movimiento indígena se levantó y se coaligó con las ciudades, con los movimientos populares de la ciudad, y no pudimos atravesar Ecuador. Nos tuvimos que quedar en pueblos esperando que se aperture un poco y llegamos acá. ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando llegamos aquí, y bueno, y nos fuimos enterando lentamente de todo el proceso que había, y es que el gobierno de Lenín Moreno había lanzado un paquete neoliberal, ¿no? Quitando los subsidios a la gasolina, con una serie de programas de privatización, con programas los típicos, la típica agenda neoliberal, que empezó a ser resistida. Lenín Moreno, que es el sustituto de Rafael Correa, y que gana con el programa de Rafael Correa y con el partido de Correa, tiene un cambio una vez en el poder y que se plantea, digamos, un retorno al neoliberalismo. Se alía con los enemigos de digamos, la experiencia progresista previa y genera un nuevo tipo de políticas que nunca fue elegida electoralmente, sino fue una contracorriente que se impuso. Entonces, la reacción popular termina en una negociación con los movimientos indígenas y el repliegue del programa neoliberal. Cuando llego aquí al Ecuador, al poco tiempo participo de las elecciones que se dan en Bolivia y bueno, estamos en contacto con todo ese proceso y de pronto vivimos en un corto periodo el golpe de Estado en Bolivia. Digamos, el tema del fraude electoral que empiezan a colocar en el imaginario de mucha gente, con los informes de la OEA y el desconocimiento del triunfo de Evo Morales. Entonces, este contexto para mí ha sido determinante para elegir justamente esta visión, esta dimensión de la crisis política de la pandemia. En medio de este contexto, que está todavía en pleno desarrollo, este marco político, social, económico, que va a definir una serie de crisis, ¿no? 3 crisis, digamos, al menos: una crisis política, una crisis económica y prontamente una crisis social. Se va a desplegar este otro fenómeno tan determinante que es el fenómeno de la pandemia y que nos va a hacer ingresar a una tercera crisis, que es una crisis sanitaria, llamémoslo así. Bien, esta crisis sanitaria nos va a
como una matriz, va a unificar a este conjunto de crisis que se vive en esta parte de la región andina. Va a unificar, porque va a haber, digamos, con la pandemia, de un tratamiento inicialmente sanitario, es decir, un fenómeno de índole de salud pública, ¿no? De contagios, de peligrosidad, de muerte, en fin, va a ir derivando frente a la inicial sorpresa de la presentación de la pandemia, se va a ir reconstruyendo la pandemia como, en mi criterio, como un objeto político, como un componente de la crisis política. Se va rearmando la discursividad sobre la pandemia en términos políticos. Por lo menos en esta parte. Esa es mi apreciación y una especie de hipótesis que lanzo así para verificar el proceso, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo estos tres ejes críticos: crisis de salubridad y crisis económica, que está, digamos, en el caso de estos dos países andinos particularmente, Ecuador y Bolivia, están en un proceso inicial de maduración, digamos, la crisis económica. Aunque en el Ecuador ya se está sintiendo de manera cada vez más agravada. Pero esta crisis económica no es apenas un fenómeno que se va a ver en el interno de los dos países, sino es un fenómeno global, ¿no? Va a afectar todas las economías, toda la economía, digamos, toda la tradición extractivista de las economías ecuatorianas, ¿no? Por la dependencia del petróleo en el caso del Ecuador, y de ciertos productos de exportación como el banano, los productos piscícolas, camarón, en fin. Entonces, una bajada de la demanda por justamente la crisis sanitaria global, y en el caso de Bolivia también, es decir, las exportaciones de gas, también otra economía basada en la materia prima, la exportación de gas, ¿no? La baja de la demanda del Brasil, un 40% baja la demanda de gas del mercado brasilero y del mercado argentino, la paralización de la economía en general por la declaratoria de pandemia y las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para digamos, el encapsulamiento, la reclusión, ¿no? De las actividades públicas, el abandono del espacio público, el abandono de las relaciones cotidianas, etc. Entonces, la crisis económica se va a ver interpelada, además, por esta realidad global. Bien, es muy interesante ver cómo se ha ido desplegando el tema de la cuarentena en Ecuador y en Bolivia. En Ecuador, muy rápidamente, se genera, digamos, la decisión de la cuarentena, pero lo curioso de esto es que no solamente se da en términos en términos nacionales, sino en términos locales, ¿no? Aquí se visibiliza también un desencuentro entre una escala estatal, entre una escala nacional y una escala local, mientras a nivel nacional hay unas dudas, etcétera, en términos de lo que se va a hacer en relación a la pandemia. A nivel local se reacciona rápidamente y el alcalde de aquí de Quito plantea una cuarentena total. Mientras en Guayaquil se plantea muchas dudas y se deja abierta las actividades cotidianas. Entonces no hay una cuarentena. Mucho más tarde Guayaquil va a entrar en la cuarentena.
Esas definiciones de ingreso y salida de la cuarentena van a demarcar un poco el curso de los acontecimientos, ¿no? Es un Estado en proceso de desmantelamiento, el Estado de Lenín Moreno, el Estado neoliberal que está vigente en el Ecuador. Se pierde todas las prácticas de planificación, se minimiza la planificación, se deja al mercado. Es decir, hay un caos en las definiciones de política a nivel nacional. No hay la tradición de planificación. Ahora ha vuelto un poco la tradición de planificación. Hay una comisión de emergencia nacional, el COE, que está tratando de integrar el conjunto de las medidas políticas y de política sanitaria. Pero, digamos, se nota un cierto tipo de prácticas, digamos, donde el Estado pierde, minimiza un papel más redistribuidor, etcétera, más orientador, en el caso del Ecuador. Y por eso hay estas diferencias, ¿no? Guayaquil aparece como un tremendo fenómeno de muertes, ¿no? De gente que no había podido acceder a los hospitales, mueren en las casas. Es una enorme, tiene un enorme impacto en el país, ¿no? Un enorme impacto en la realidad sanitaria del Ecuador. Nunca se ha vivido un fenómeno de esa naturaleza. Son más de 1.000 personas que mueren, no saben cómo tratar a las personas, no hay protocolos, y empezamos a ver que localmente hay una desinstitucionalización en términos de las políticas de sanidad pública, en el caso de Guayaquil. Mientras que en caso de Quito se nota, digamos, un poco más de presencia de la planificación, presencia de la previsión, presencia de la organización, etc. Entonces, la pandemia parece como una radiografía de las condiciones político-económicas, organizativas del Estado, de la sociedad, etc. En el caso de Bolivia, igualmente, ¿no? Es un gobierno de golpe que entra y está tratando este gobierno de reordenarse, de ubicarse en la gestión de un Estado que no lo trabaja, no lo merece, etcétera, y de pronto se ve ante la necesidad de definir políticas a gran escala, como son las políticas sanitarias. Entonces, lo que hace en el caso de Bolivia es copiar todo lo que escucha por redes, copiar definiciones. Hasta muy tarde, en el caso de Bolivia, se encuentra una cierta, digamos, lógica nacional para enfrentar la pandemia, ¿no? Se copian decisiones, se copia un léxico, etcétera. No hay, digamos, aparatos institucionales que acompañen el proceso de la salud pública, etcétera. Entonces, y vemos un agravamiento de ese proceso, ¿no? Hay, en el caso, por ejemplo, boliviano, bueno, y también en el Ecuador, un proceso de corrupción a partir de la pandemia. Entonces, ahí empieza una transición, la corrupción, que nos va a mostrar como un hecho político la pandemia, como un momento de oportunidad, ¿no? Para hacerse de bienes, mejorar, digamos, los ingresos por la corrupción de actores políticos, actores administrativos, etc. Hay una corrupción tremenda. Hay corrupción con barbijos, estas mascarillas que se consiguen a un precio exorbitante, etc. Ellos justifican y dicen que hay una demanda mundial y por eso que hay especulación de precios, etc. Pero se nota también, digamos, hay una idea de conseguir fondos a partir de una gestión de adquisición de bienes, etcétera, totalmente arbitrario y excepcional, fuera de los marcos normales de adquisiciones del Estado, etcétera, por la declaratoria de pandemia, ¿no? Por ejemplo, bolsas para muertos que costaban $14, ellos hacen aparecer como si costarían $100. Imagínense el dinero que ahí se movió corrompido, más allá de la solidaridad humana, la solidaridad social, etc., ¿no? Ahora mismo se está descubriendo que en medio de la pandemia el gobierno había estado
transfiriendo la gestión de los hospitales al mundo privado, a privados. Hay una privatización de hospitales, digamos, escondida, oscura, ¿no? Se estaban privatizando grandes infraestructuras hospitalarias sin que nadie se entere, sin que nadie sepa. Y por lo tanto, pensando en negociar el tema de los enfermos, etcétera, en un momento de pandemia. Y en el caso de Bolivia, aparte de la corrupción, el uso de la pandemia como, digamos, un resorte político de control social, de control de los movimientos sociales. Se controlan los movimientos sociales a partir de la pandemia. Y justamente los movimientos sociales resistentes al golpe luchan contra la pandemia y salen a las calles. No meramente por problemas políticos, también por problemas de sobrevivencia, ¿no? Decirles que se recluyan en sus casas, a los grandes sectores informales, que su casa es la calle, ¿no? El intercambio es realmente irresponsable, es desconocer la realidad boliviana, desconocer la realidad nacional. Además, el autoritarismo que se genera con las cuarentenas, las reclusiones, la política sanitaria, ¿no? La estigmatización de que los arbitrarios son los populares, son los sectores del MAS, etcétera, va generando lentamente una gestión política arbitraria de la pandemia, ¿no? Hay un desconocimiento sustancial de la incidencia de los 14 años de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Se han perdido los elementos básicos de las prácticas sociopolíticas que se van gestando, ¿no? Por ejemplo, la lógica de los procesos de inclusión son desconocidos para los golpistas. La lógica del poder territorial y de los movimientos sociales plurales es absolutamente soslayada. La lógica del poder de los movimientos sociales y la pluralidad de los movimientos sociales. La lógica del conflicto social como una forma de democracia popular y radical y plurinacional que se hace frecuente en la gestión pública y del Estado en Bolivia es asumida como una resistencia directa al golpe, ¿no? No es asumida como una lógica de ejercicio político social en Bolivia. La lógica de la democracia plural, intercultural, policultural, la radical, participativa que tiene en Bolivia, es totalmente socavada, desconocida, despreciada, y se va generando un estado, digamos, caótico, y que va a producir un enorme daño y un efecto muy duro del virus, del coronavirus en la pequeña población boliviana. El efecto es tremendo, las muertes, la rápida saturación de los hospitales, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas del golpe absolutamente estúpidas, digámoslo así, ¿no? Por eso es que la crisis política se está ahondando en Bolivia. Pero es, digamos, un movimiento frío el que tiene el poder que actualmente detenta, ¿no? Y que está ahondando un debate interno, una contradicción que la está absolutizando, la está constituyendo en una polarización social de graves efectos en el futuro de Bolivia. O sea, una base social para el golpe que podía generarse en torno a una clase media urbana, tradicional, como decía García Linera, una clase media urbana que se ha visto afectada por la irrupción política, social, económica de una clase popular periurbana, de una clase popular vinculada con el mundo agrario, ¿no? Esta clase popular es la que resiste. Son las fuerzas que están por el lado del Estado progresista de Evo Morales.
y las otras clases medias, clases elitarias, y también nuevas clases medias que se incorporan de alguna manera por una serie de intereses particulares, son las fuerzas que sostienen, con el ejército y la policía, que sostienen al golpismo, ¿no? Poco a poco se va develando una agenda fría del golpismo. Hay un pacto inicial inmediatamente del golpismo. El MAS logra generar un compromiso de elecciones, por ejemplo, para mayo, rápidamente plantearse elecciones, y aceptan, las fuerzas políticas del golpismo aceptan. Pero la pandemia aparece como una oportunidad de juego político, de permanencia, de derrota profunda del MAS y de Evo Morales. Entonces empiezan a cambiar de estrategia y seguramente son grupos sociales que están asesorados y no es un asesoramiento de hoy, es un asesoramiento de hace largo tiempo, que han estado pugnando durante todo el gobierno de Evo Morales para defenestrarlo, para desprestigiarlo, para boicotearlo desde distintos ámbitos. Entonces es un largo trabajo que va dando algunos frutos actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a trabajar con la pandemia como la cuarentena flexible que se plantea. Es decir, si te portas bien, si son sectores más o menos acatan ciertas normas, no hay quejas, etcétera, se les flexibiliza. Sectores que son más o menos contestatarios, que exigen una serie de implementos sanitarios, ¿no? No, a ellos se los rigidiza. Se va mostrando la territorialidad de la contradicción política. El Chapare, por ejemplo, es una zona muy interesante de los productores cocaleros, que tiene toda una producción agrícola última. Se ha modernizado la producción agrícola en toda la región del Chapare. Es un territorio, una territorialidad de la resistencia hoy en Bolivia. Es una territorialidad popular indígena de la resistencia. Están hablando hoy que van a bombardear, en determinado momento que se va a bombardear Chapare, si es que Chapare no permite que haya ingreso de los sanitarios, de la policía, etc. Logra concertar el Chapare con sectores de la policía para generar, digamos, una policía más respetuosa con sus propias lógicas. Es muy interesante lo que pasa en el Chapare. En plena pandemia, el inicio de la pandemia, cuando empieza a plantearse una cuarentena, empieza a haber una queja de todos los movimientos sociales en el sentido de que sí, podrían acatar la cuarentena, pero tienen hambre, o sea, ellos viven al día, necesitan un apoyo estatal. Y se empieza a pensar en algún bono, alguna cosa de esa naturaleza, contra la lógica de los golpistas. Ellos no estaban con esa visión de ningún modo. Entonces, el Chapare, por ejemplo, genera un acopio de alimentos y lanza camiones a todas las zonas, a todos los territorios más pobres en Bolivia, incluso en barrios, en ciudades, y que empiezan a pasarles alimentos, en algunos casos a bajo precio y en otros casos a trueques. Entonces, eso es visto como resistencia. El golpismo pasa de ser un grupo transicional para una irrupción de una cierta derecha centrista en torno a Carlos Mesa, a constituirse ellos mismos en candidatos neoliberales. Es cuando la presidenta Áñez decide candidatear ella misma, ¿no? Y ahí es cuando es cada vez utilizado el tema de la pandemia de unas formas absolutamente políticas evidentes, ¿no? Absolutamente evidentes. Es decir, no hay, digamos, incluso un disimulo. Es un manejo, además coaligado con los medios de comunicación, ¿no? Muy absolutamente racional.
Se han manifestado en el caso de Bolivia problemas muy fuertes que vinieron ya con el golpe, el problema del racismo, ¿no? Ha emergido el problema del racismo con una discursividad de una élite blanca, ¿no? que trata de borrar, digamos, la cara indígena, la cara andina del Estado, ¿no? Y se basan en, digamos, el resentimiento de clases tradicionales, ¿no? Entonces se va configurando una nueva agenda que hoy es más clara, la agenda del golpismo, que incluso pone en riesgo la constitución del Estado plurinacional. Es como un retroceso imposible desde mi punto de vista, pero en términos políticos imaginable, digamos, para una cierta visión, a los años 80 y 90, a los años 80 y 90, donde lamentablemente Bolivia se destacaba por un nivel tremendo de hambre, de pobreza, de analfabetismo brutal. Y la generación de una clase elitaria, oligárquica, como la minería mediana, coaligada con el capital internacional, etc. Entonces, yo creo que se está viviendo este proceso, por eso que he hecho énfasis un poco en esta dimensión política de la salud pública. Evo Morales es combatido y yo he vivido mucho de eso cuando plantea en una última etapa, yo diría hasta un poco atrasada, el Seguro Universal de Salud, el SUS, como una política pública. Hay una inversión de infraestructura formidable en términos de hospitalaria. Es una infraestructura buena que hoy está siendo un soporte básico, digamos, al tema de la pandemia. Pero no está acompañado ni de equipamiento, ¿no? No está acompañado de políticas de salud, de recursos humanos, por ejemplo. Entonces se opera en base a la infraestructura un destacamento muy importante de médicos cubanos, ¿no? Y la construcción de un proyecto, que es el Seguro Universal de Salud, donde se amplía, digamos, la cobertura de salud en términos universales a todos bajo un sistema de salud gratuito. Se hicieron avances, evidentemente. El sistema de seguridad cubre a todos los asalariados con un sistema de salud, ¿no? Pero, digamos, hay sectores que no logran ingresar al sistema de salud y que Evo Morales logra generar programas específicos, ¿no? Como ha pasado también en el Brasil y ha pasado en varios de nuestros países, ¿no? Programas madre-niño, programas para la tercera edad, programas preventivos, todo el sistema de salud, ¿no? Primario, secundario, terciario. Y, digamos, la pugna entre la gestión pública de la salud a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Los gobiernos locales siempre han estado rechazando, digamos, el asumirse como una política descentralizada del sistema de salud pública. Y Evo Morales no tiene tiempo de resolver esta conflictividad. Bueno, y entonces esta crisis sanitaria justamente se va a agudizar por esa indefinición del sistema de salud pública, ¿no? Y, digamos, contra un sector justamente de una clase media urbana, de los médicos, ¿no? Es una especie de, los médicos en Bolivia como una especie de grupo, digamos, de ascenso social prestigioso en Bolivia, muy vinculado a la salud privada, ¿no?
muy vinculado a salud, que le va a hacer una oposición brutal a todo el programa de Seguro Universal de Salud de Evo Morales, ¿no? Y justamente ellos son los que están manejando hoy la pandemia en Bolivia, ¿no? Los saludistas privados. Navajas, que fue un ministro que hizo una corrupción tremenda, que compró unos respiradores a $18,000, a $20,000 los respiradores, cuando en realidad costaban $10,000 o $12,000, ¿no? Apenas al mes de ingresado, y además con una visión muy especial, ¿no? O sea, la famosa estrategia de el contagio del rebaño, ¿no? Cuanto mayor cantidad de gente se contagie, pues va a haber inmediatamente una bajada de la curva, ¿no? Como la estrategia de Suecia, sin mirar el enorme porcentaje de mortalidad que hay detrás de esa famosa inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque contamos con un sistema sanitario absolutamente endeble, precario para afrontar una andanada de enfermos y de agravados, y además un índice altísimo de letalidad en relación a cualquier otro país. Bueno, en Suecia mismo eso se dispara. Johnson en Inglaterra también tiene que recular y volver a la cuarentena como una cierta estrategia, digamos, mucho más eficaz. Entonces, diríamos que la politización de la pandemia, tanto en Bolivia como en Ecuador, ha sido nefasta. Ha generado en el Ecuador una tasa de mortalidad entre las más altas del mundo, ¿no? Además, con un manejo arbitrario de la información, no hay participación popular en ninguno de los dos casos, es simplemente directrices desde el Estado, ¿no? Desinformación. Inicialmente se sabía la cantidad de gente que había, las posibilidades de seguimiento, el famoso índice Q, creo que se llama, ¿no? Que tú puedes ver cuál es el índice de contagio que se puede hacer a partir de un cierto trabajo estadístico, de una muestra, etc. Se empezó a hacer inicialmente, ¿no? Bajo modelos externos, de universidades externas, que hicieron en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, pero que son abandonados rápidamente. Hoy el gobierno en Bolivia no quiere ya hacer test, no quiere invertir en test, no tiene una preocupación estadística del decurso de la pandemia. Dejó librado a la pandemia del rebaño, es decir, a la inmunidad de rebaño, ¿no? A la inmunidad del rebaño. Ya a la eficacia o no de los controles locales. Entonces, hay una especie de borramiento del fenómeno pandémico en los medios de la información. Se empieza a desinformar. Hay un momento en el Ecuador que hay 3 cifras oficiales de lo que estaba sucediendo. Ni para un estadístico de la universidad hacer un seguimiento mínimo del proceso de desarrollo de la pandemia. Es un mínimo proceso de política sanitaria. Pero ahí empiezan a haber 3. Y empiezan muy parecido a los de Trump, ¿no? Empiezan a culpar a la OMS. Es un remedio de Trump en nuestros países, es un remedio tercermundista de Trump, ¿no? Entonces, y la desinformación a nivel de los medios. Es una información descarada de los medios. Empiezan a minimizar la prensa, la televisión, empieza a minimizar de pronto el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque se está mostrando la incapacidad, la negligencia de un Estado para afrontar un problema sanitario. Va en contra de cierta opinión pública, más mínima base de subsistencia de estos regímenes tan cuestionados como el régimen del Ecuador y mucho más el régimen transitorio en el caso de Bolivia. Pues la prensa hace un juego perverso de desinformación.
Los populares, los movimientos sociales, en términos de discutir la verticalidad de las políticas, la falta de activación de las lógicas de la democracia radical y pluricultural en Bolivia, resisten y luego se autoorganizan, ¿no? Empieza a aparecer el antifaz en los movimientos, el barbijo en todos los movimientos sociales, empieza a ver la salud popular, la salud andina, el eucalipto, los mates, la vaporización. Decir la construcción, la salud no como un fenómeno externo a la sociedad, sino la salud como una construcción social. La salud pública como una construcción social. Algo que se estaba gestando durante el gobierno de Evo Morales, pero que no logra justificar. Una nueva concepción de salud. Entonces, las prácticas sociales, la salud tradicional, el consuelo, etcétera, va haciendo un poco de digamos, de efecto, al menos psicológico, en los sectores populares, ¿no? Aquí también, o sea, la casa es el barrio, ¿no? Para muchos sectores, cuando hablan de tu casa, están hablando de tu barrio. Entonces, no es la casa esta unidad aislada, sino es el barrio con todas las redes de solidaridad, de reciprocidad, de protección social, ¿no? El nivel de contagio, el miedo al contagio, los círculos los círculos epidemiológicos empiezan a funcionar, por ejemplo, en el caso del Ecuador, por el rastreo que hace de los contagiados que llegan de Europa, ¿no? Que hay mucha migración ecuatoriana a Europa y ellos regresaban algunos en vacaciones y ellos empiezan a vincularse con sus grupos familiares, etc. Entonces, inicialmente hay una especie de voluntad que emerge de la sociedad que se llaman los cercos epidemiológicos. Estos cercos epidemiológicos que hacen un seguimiento de quién con quién, quién con quién, quién con quién, y van generando círculos que pueden generar posibilidades de políticas, de saneamiento, etcétera, de control. Eso se pierde, se va perdiendo por la andanada digamos, de la adopción de las políticas de los países centrales, ¿no? Es decir, y en el caso de Bolivia, las tradiciones, ¿no es verdad? Entonces, yo diría que ha puesto en juego la pandemia, ha generado, digamos, lo que podríamos llamar una crisis política absoluta, un hecho político absoluto, una crisis que se está gestando todavía social, o sea, una crisis económica y una crisis social. Por lo menos en esta parte de la realidad latinoamericana, ¿no? En el caso de Colombia, en el caso de... he estado viendo por mis estudiantes, que tenía muchos estudiantes colombianos, tenemos la Flaxo, ¿no? El tema de el enorme impacto de la pandemia sobre poblaciones carenciadas y poblaciones pobres, ¿no? Enorme impacto, también invisibilizado por los medios de comunicación, etc. Tal vez ya para ir terminando estas iniciales reflexiones, ver un poco este fenómeno del neoliberalismo. Este repertorio normativo
transnacional, digamos, del disciplinamiento de las acciones sociales al mercado, orientado al mercado. Estas famosas recetas o principios de la competitividad, la reproducción del capital, por ejemplo, en las ciudades, del capital inmobiliario, etc. Se ve cómo el neoliberalismo es evidentemente flexible, tiene capacidad de mimetizarse y incursionar con repertorios normativos en distintos ámbitos. Hemos estudiado eso varias veces desde hace mucho tiempo en la Flaxo, con Brenner, por ejemplo, no sé si se acuerdan Brenner, que hace un análisis de estos saberes que se van reproduciendo en nuestras distintas políticas públicas, en términos, por ejemplo, de la vivienda, del desarrollo urbano, de los programas de mejoramiento barrial, que son muy frecuentes y muy parecidos entre nuestros países. Pues, evidentemente, ese repertorio de gestión urbana, urbanística, que parecía una particularidad muy específica del famoso repertorio económico que maneja el neoliberalismo, ¿no? Las medidas de privatización, digamos, la expulsión de trabajadores del sector público, en fin, todas estas medidas ya ultra conocidas, ¿no?, del repertorio neoliberal, esta esfera de la financiarización de todos los procesos, la mercantilización de todos los procesos, la hegemonía del mercado, etc. Se ve que vuelve a reflotar en los términos de la pandemia, ¿no? En algún momento escuché en Chomsky que decía, bueno, la pandemia es justamente el fracaso del neoliberalismo, el fracaso del mercado en una crisis sanitaria global. Es decir, no ha sido capaz de conducir este proceso. En Estados Unidos los efectos son dramáticos, ¿no? La cantidad de muertos son brutales. Entonces yo creo que esta es una otra dimensión que nos va a permitir seguir precisando este fenómeno del neoliberalismo y sus efectos perniciosos en nuestras realidades latinoamericanas y cómo continúa, digamos, reproduciéndose en las conciencias cotidianas de todos nosotros, ¿no? Pero por el otro lado está también, digamos, las visiones de la solidaridad, las visiones de la reciprocidad, la sociedad, ¿no?, el Estado como una dimensión potente, ¿no?, imprescindible en los procesos sociales y de la vida de nuestros países. Bien, estas son apenas algunas ideas que me están surgiendo y me surgieron para contarlas un poco por acá. E, bueno, adelante. Graças. Ótimo, Ramiro. Muito obrigado, então, pela tua fala. Realmente, claro, temos dois cenários aí, né? Tem a questão da Bolívia e a questão do Equador, né? Que tem até situações bem particulares, assim, né? Até em número de casos. Estava olhando aqui um pouco os dados, assim, né? Na Bolívia, a gente tem em torno de 20 mil casos confirmados, com 660 mortes, mais ou menos. E no Equador, 48 mil casos confirmados e 4 mil mortes. Então, são números bem mais expressivos, assim mesmo, né? De acordo bem com o que tu estava comentando. Então, te agradeço bastante, realmente traz bastante essa questão política aí para o debate, né? Que é muito legal. Aqui, então, no chat, apareceu uma questão da Casa Rosa, que, pelo que eu vi, ali é o Maristone, né? Pode falar, fica à vontade. Boa tarde, então. Eu sou Maristone, aqui de Porto Alegre, e sou
ativista do meio ambiente. Faço redução de danos com o ser humano. A gente faz acolhimento à população de rua. Trabalha especialmente a questão dos catadores aqui em Porto Alegre. E a gente vê essa grande dificuldade, porque inclusive o nosso trabalho hoje ele é risco, né, de saúde para nós. Mas também vira uma questão muito problemática se a gente não dá continuidade nessa gestão de resíduos. Mas a minha dúvida, na verdade, é como, enquanto sujeitos, a gente vai conseguir ter uma ação unificada, assim, que possa amenizar essa distância que a gente já vive das nossas necessidades e do que a gente consegue acessar. Inclusive a tecnologia, né? Eu estou aprendendo a mexer, a trabalhar com essas ferramentas, mas os trabalhadores, mesmo excluídos, alguns não conseguiram nem acessar esse auxílio emergencial, esse benefício que o Estado oferece. Eu acho que seria isso. Boa tarde. Fico muito feliz de estar ouvindo, né, participando, aprendendo com o Ramiro, com o pessoal aqui. Muito obrigado, Marisol. A gente que agradece, enfim, teu interesse, a tua participação e disponibilidade de interlocução conosco. Sempre bem-vindos, o povo da Casa Rosa. Muito obrigado. Fred, pode ser tu e depois a gente passa para a Lívia? Pode ser. Frederico Araújo, eu estou falando do Rio, sou professor do IPUR, da UFRJ. O IPUR é um programa similar ao Procura aí de Porto Alegre, do GPIT, onde o GPIT está localizado e organizador desse evento, né? Antes de tudo, Ramiro, que maravilha de fala, maravilha. Tá, uma abordagem, sabe, de uma amplitude, de uma articulação e de uma riqueza, né, que passa pela dimensão da análise política, sociológica, e passa pela dimensão do teu vivido, né? Aquela história da viagem através... E eu me lembro particularmente quando você estava voltando, bloqueado já no Equador, por acaso a gente trocou e-mails. E eu fiquei, eu querendo falar contigo, não tinha a menor ideia daquilo, e tu me disse, não, estou aqui bloqueado, mas acho que vou conseguir passar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que... Fiquei... Enfim, acho... te agradecer aí a fala, muito rica mesmo. Tá? Eu queria, enfim, trazer uma consideração, assim, a partir de uma colocação que você fez logo no início da fala, né? Lembrando que as pandemias, né, não seriam uma novidade societária no mundo, né? Ao longo do tempo sempre tiveram presentes de uma maneira ou de outra, né? Então, quer dizer, concordando contigo sobre essa colocação, eu pensaria o seguinte: então, sendo assim, o que cabe a gente constituir como um objeto reflexivo tem o caráter enfim, tem a necessidade de se pensar qual é a singularidade desta pandemia, né? Porque numa dimensão mais abstrata, mais geral, elas se repetem, tá? Mas então, qual é a singularidade desta pandemia, né? E eu acho que tu trouxeste também uma resposta a essa questão que eu coloquei dessa maneira, né? Falando numa superposição de crise. É uma pandemia que se dá no âmbito de uma superposição de crise, de âmbito político, uma crise de âmbito político, uma crise de âmbito econômico, uma crise social, e a pandemia atravessando tudo isso enquanto uma crise de ordem sanitária. Eu ainda talvez acrescentasse aí, talvez até especificando um pouco mais essa singularidade, né, em termos de alguns aspectos desse aí, colocasse em termos mais gerais,
colocando o seguinte, né? Esse momento, né, que a gente vive em termos mundiais, poderia dizer, é um momento, vamos dizer, de crescimento de uma implantação de uma forma do capitalismo neoliberal, né? É uma ascensão do neoliberalismo no mundo, né? Então, digamos, é um processo de ascensão, então a realização desse neoliberalismo de uma forma heterogênea no mundo, mas no sentido geral é um neoliberalismo ainda incompleto, então é sempre uma tensão, né, gerando resistências e, ao mesmo tempo, uma reiteração das forças, né, e das ações que querem implementá-lo. Então, é um momento, quer dizer, uma singularidade onde essa tensão é muito viva ainda no mundo, né? Isso marcado, né, ou está absolutamente associado com essa dimensão neoliberal, mas um outro aspecto que se poderia sintetizar através da ideia de globalização, né? Globalização que não é só econômica, né, mas é uma globalização também, por um lado, propiciada pelos meios de comunicação, né, uma globalização da cultura, e vamos dizer, na imagem reversa disso, uma restrição grande em determinados setores dos fluxos migratórios, né? Os migrantes estão hoje cada vez mais, quer dizer, essa abertura que aparentemente a globalização poderia significar tem o seu reverso no controle cada vez mais rígido das migrações, na repressão aos migrantes, por aí. Um outro aspecto de singularidade também é associado, talvez, com essas formas de comunicação e de fluxo, né, de mercadorias e de pessoas, algo da ordem do biológico, que diz respeito a esse vírus, que é a sua capacidade de transmissibilidade, né? Ele tem uma possibilidade de transmissão muito acelerada, né? Eu acho que isso é uma outra característica. E voltando saindo do biológico, alguma coisa que eu deveria ter falado antes, mas associado a essa ascensão neoliberal, é uma ascensão que eu chamaria assim, de um conservadorismo radical sobre vários aspectos, né? Alguns de um nítido perfil fascista, né? Como no caso brasileiro. Entende? Então, eu acho que isso são conotações que vão trazendo singularidade a essa crise que é política, social, econômica e sanitária, como tu colocaste. Tá? Bom, entendendo essa crise toda dessa maneira, eu fiquei pensando, né, nas possibilidades, digamos, de transformação. Em alguns momentos eu me sinto muito cético em relação a isso, mas gostaria de pensar nas possibilidades de transformação e um modo de pensar isso que eu gostaria de aprofundar comigo, e gostaria de partilhar isso aqui, é a partir da ideia do trágico nietzschiano. Tá? A ideia da tragédia nietzschiana não é no sentido que a gente usa, o sentido mais comum que a gente usa o próprio termo, né? Aquilo que é terrível. Desculpa, tragédia? Nietzschiana, como Nietzsche aborda a ideia de tragédia, como ele concebe a ideia de tragédia, que, na verdade, está associado com uma ideia de potência. Tá? Potência transformadora, criadora. Né? Então, eu queria trazer isso à tua consideração, né? E pensar, talvez, se nessa dimensão da potência, aquilo que tu sinalizaste como uma emergência forte nos países que você comentou mais particularmente, eu diria que isso no Brasil também se mostra muito presente, que é o estabelecimento, de uma maneira muito viva, de redes de solidariedade. Né? Quer dizer, será que a gente poderia pensar essa emergência dessas redes, que não é que surgiram agora, em grande parte, uma parte sim surgiu agora, mas a intensidade, né, com que elas estão agindo, face a uma ineficácia do Estado, a um desleixo
até proposital do Estado, se isso a gente poderia pensar nessa perspectiva dessa potência dessa tragédia, trazida por essa tragédia. É isso. Obrigado por tua fala, maravilha te ouvir, muito bom. O André Ripoll tinha comentado que queria fazer um pequeno comentário a partir da fala do Fred. Boa tarde, eu sou André Ripoll, eu fui do GPIT durante o mestrado e agora estou no Rio, no IPUR, orientando do Fred. O comentário que eu queria fazer é que eu gostei muito dessa fala do Fred, me foi provocado também, e sobre pensar essas particularidades, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que me parece conectar com uma questão latino-americana que vem principalmente dos Andes, no que nos chega aqui, que é o seguinte: a globalização significa também uma maior dependência das pessoas de uma rede de uma rede de distribuição de produtos, de alimentos, enfim, ou de serviços, né? Com o agravamento da especialização do trabalho sob o capitalismo. E isso está associado diretamente à expulsão, né, ou alienação do acesso à terra, né, como um meio de subsídio à vida, né, e, portanto, dependência dessas redes, o que agrava a condição de fragilidade quando se está sob a pandemia. Então, era só esse pequeno comentário que eu gostaria de acrescentar, que tá vinculado à luta pela terra, enfim. E muito obrigado, Ramiro, pela tua fala, foi muito, muito bonita e provocadora. Ramiro, muitíssimo obrigado. Confesso que tem um momento, esse momento da viagem, né? Uma análise on the road, foi de certa maneira, né? Enfim, tem os road move. Marcelo, aconteceu alguma coisa aqui, mas enfim. Tem uma ideia do road move, é uma road charla assim, do Ramiro, que foi fantástico, né? Tendo esse caráter que o Fred chamou a atenção. Tem uma questão que eu confesso que me deixa sempre uma certa frustração aqui nesses nossos debates, que é o seguinte: meu Deus, como somos iguais, né? Então, como o fenômeno global, etc. e tal, as práticas dos governos, enfim, como nós fazemos parte, digamos assim, de um mesmo campo epistêmico, né? Seja nas práticas, seja eventualmente nos nossos limites de elaboração sobre o que ocorre, né? Porque, enfim, as práticas parecem ter muita conformidade, derivados de princípios estruturais das sociedades modernas, né? Eu não diria mais nem só ocidental, porque eu acho que se nós fizermos uma transversalidade para outras realidades, encontraremos, do ponto de vista de uma organização dos poderes, em termos políticos e econômicos, muitas semelhanças. No entanto, temos muitas particularidades, inclusive quando, na tua narrativa, elas vão aparecendo nas especificidades do fenômeno boliviano, do fenômeno no Equador, e mesmo a particularidade, a peculiaridade do que tu encontra na viagem ao atravessar o Peru. Tá? Eu gostaria, porque quando eu tive aí, né, alguns anos atrás, aquilo foi 2015, eu acho, né, que eu tive aí na Flaxo, numa atividade fantástica, né, Fred também, sobre como vem sendo a articulação entre a experiência do Estado plurinacional, que passou por um processo de empoderamento formal, derivado de um empoderamento ancestral e cultural que as comunidades andinas tinham, né, particularmente no caso da Bolívia, com o estabelecimento da Constituição Plurinacional, como essas autonomias institucionalizadas enquanto direito constitucional se expressam, em especial em dois
elementos que apareceram na tua fala. Uma, no controle da polícia, que remete a um outro fenômeno global, né, a partir dos conflitos, dos movimentos antirracistas que eclodiram a partir dos Estados Unidos, e da experiência de enfrentar a pandemia através de práticas de saúde tradicionais. Então, a minha pergunta é como esse empoderamento, que tu falaste um pouco mais, e particularmente dessas duas ações das comunidades andinas, das nacionalidades andinas, no quadro pandêmico, em relação ao resgate e às experiências de saúde tradicional e do controle sobre a polícia. Certo, Weber. Não sei, a Lívia já está por aí? Então, eu vou ler aqui a questão da Lívia, tá? Ramiro, tradicionalmente, a Bolívia tem uma vida no espaço público intensa, a exemplo dos mercados e feiras. Como fica a situação do grande mercado de El Alto, das feiras de comércio de alimentos, de agricultura familiar nas ruas, aquelas realizadas por cholas, em tempos de pandemia? Esse tipo de mercado informal é praticamente a única forma de escoamento da produção dos pequenos produtores, que viajam naqueles ônibus até o centro da cidade para poder comercializar o que plantam. Então, aí já trazendo um pouco o que o Weber comentou, o Ramiro é autor do livro La Feria 16 de Julio, de El Alto Bolívia, Territórios e Aglomerados de Exclusão, que foi apresentado pela Flaxo, Equador. Então, eu acho que com isso a gente fecha esse primeiro... Tá aí, o Weber tá com a capa dele aí. Com isso a gente fecha esse bloco de perguntas, tá? Eu queria pedir, só por fim, para a Marcela Camargo, se ela puder, se ela estiver nos ouvindo aí, para preencher ali a lista de presença. Colei aqui o link de novo no chat. E aí, Ramiro, então, fica à vontade para fazer comentários, responder as questões que foram apresentadas e já fazer uma fala assim, de encerramento, dado o horário, para a gente já ir amarrando aqui, costurando a nossa conversa, e te agradecer mais uma vez, então. Muito obrigado. Eu sim, agradeço as perguntas, creio que me permitem ir prefigurando um projeto de investigação, um projeto de reflexão muito mais profundo. Muy lindas las preguntas y las provocaciones. Sora Rosa, no sé si entendí bien, pero el tema de los encerramientos, el no acceso a algunos beneficios por parte del Estado, para soportar la temática de, digamos, cuarentenas, cómo se logra soportar esto. No sé si entendí bien la pregunta. Claro, los encerramientos, los encapsulamientos que se generan por las cuarentenas, quédate en casa, ese eslogan tan famoso que todos lo conocemos, en ciertas poblaciones fue más conflictivo, ¿no? ¿Qué es casa? ¿Qué entender por casa? Gran parte de las poblaciones, tanto en Bolivia como en Ecuador, quizá un poquito más en Bolivia, informales, la calle es su casa, es decir, la rúa, son parte de su hábitat, es decir, esta visión de la casa, el domicilio particularizado, singularizado, etc. Es una irrealidad, ¿no? La casa es el espacio público, es el barrio, es el lugar de expendio, el lugar del mercado, etc. Entonces, evidentemente, en la calle, en la rúa, los sectores populares encuentran posibilidades de relacionamiento social.
Hay un término en aymara o en quechua, no me acuerdo perfectamente, que es pacha, que es pobreza en el mundo andino, que no es esta carencia de bienes y servicios, es la desvinculación. El hombre pobre en el mundo andino es el hombre solo, el hombre aislado de su tejido social. Eres más pobre cuanto más solo e individualista eres. No es cuanto más posees. Eso está totalmente cruzado, digamos, con consumismo contemporáneo, etc. Pero se mantiene siempre esas riquezas del relacionamiento como un anhelo, digamos, y también como una potencia. Entonces, yo creo que las poblaciones carenciadas se han visto en algunos casos sometidos a una presión por encerrarse en un cuarto, encerrarse en las habitaciones muchas veces precarias de su vivienda, dormitorio, etcétera, y verse alejados de su comunidad, ¿no? A pesar de que en los últimos años han mejorado un poco las condiciones de los sectores más periurbanos, han mejorado, se mantienen condiciones de hacinamiento, se mantienen condiciones de precariedad constructiva, etc. Entonces, evidentemente, las cuarentenas no resuelven ese problema. La cuarentena es una política abstracta de reclusión sin tomar en cuenta esta particularidad, ¿no? Aquí se discutía mucho, tenemos un urbanista que se llama Fernando Carrión, aquí en la Flaxo, que planteaba la necesidad de generar una política de cuarentena particularizada por sectores sociales, diferenciada, donde la protección puede ser más colectiva que individual, por las particularidades sociales de las personas también, ¿no? Se pierden estas categorías urbanísticas que nosotros conocemos en tiempos de pandemia, ¿no? Se pierde la idea del barrio, se pierde la idea de la manzana, y se constituye una especie de aislamientos individualizados, ¿no? El sálvese quien pueda de la individualidad. Ha habido algunas experiencias por acá en términos de solidaridad, de ayuda mutua, etcétera, pero no han pasado de cosas todavía, digamos, más profundas. En el caso de Bolivia, quizás esto ligando un poco con lo que consultaba Eber, ¿no? Las prácticas culturales en términos de la salud, en términos de la plurinacionalidad y las nacionalidades con sus prácticas sanitarias, con sus conceptualizaciones de salud. Porque la salud evidentemente no es un hecho abstracto, ¿no? El bienestar, el famoso ahorita se me acaba de ir el término andino del bienestar. ¿Alguno se acuerda de ese término andino? Que estuvo en boga hace unos 5 años más o menos. El término andino de bienestar. El summa causai, o el summa camaña, ¿no? El buen vivir, el summa causai, summa camaña, que son estas visiones de vivir en armonía con tus pares y en la naturaleza, el respeto por la naturaleza, los bienes naturales, la Pachamama, la madre tierra, ¿no? La madre, el agua como la leche de la madre tierra, ¿no? El agua, ¿no? Es decir, un círculo vital, ¿no? Y el Pacha. Muchas de estas visiones están siendo atravesadas y transversalizadas por las culturas
contemporáneas, ¿no es verdad? Pero me parece interesante lo que ha pasado con la pandemia. Es decir, por ejemplo, en el caso del Chapare en Bolivia, esta reterritorialización de su espacio y este avance hacia el resto de la sociedad en términos de solidaridad, ¿no? El reencontrarse con los otros populares, con las periferias urbanas, es decir, una transversalidad de solidaridad que es un avance de lo rural hacia lo urbano, ¿no? Nos revela la gran dependencia de las ciudades de la producción alimenticia, de la soberanía alimenticia, etc. Y en el Chapare se dan estas lógicas de acumulación de productos, controles de camiones, por ejemplo. Hay caravanas de camiones que salen, luchan contra la policía, son gasificados, etc., pero logran penetrar en las ciudades y en los sectores populares. Son recibidos con brazos abiertos, cobran dinero. Yo participé de eso, felicitando a los chapareños por salir y resistir y pelear por llegar vía Facebook, vía WhatsApp. Nos mandábamos mensajes. Yo recomendaba en muchos de los mensajes que utilicen los, cuando todavía no estaba popularizado, o sea, no era una regla general, los barbijos, ¿no? No se olviden ponerse barbijos. Si es posible, lleven guantes, muestren que son productos saneados, embolsen los productos, en fin. Entonces, esta es una muestra, digamos, de la particularidad cultural, la capacidad de gestar, digamos, este tipo de prácticas sociales, este tipo de prácticas sindicales, incluso en algún sentido, que van generando, digamos, una redes de abastecimiento urbano, no rompen las redes de abastecimiento urbano, crean canales ad hoc, crean canales paralelos, etc. Hay una pelea en determinado momento en la ciudad donde se les permite a los supermercados vender bajo ciertas normas, ¿no? Higiénicas, etc., pero no se permite a las mujeres vender en la calle, no se permite digamos, a los vendedores populares a plantearse espacios de compraventa, ¿no? Un poco en relación a lo que Marcelo planteaba, las ferias. Entonces hay una lucha de las ferias también. Eso está ligado con las prácticas culturales. El CATU, ¿no? El CATU en lugar de la negociación, la charla, etc. Empiezan a emerger, ¿no? Era curioso, me contaba mi hija que cuando iba al mercado se encontraba con la señora que vendía papa a la mitad del precio en el supermercado con su barbijo todo lleno de polvo y de tierra de la papa. Es decir, lleno de tierra. Una actitud, digamos, de mostrar que ella se cuida, pero que es productora, es comercializadora. Entonces, se vuelven a aparecer las pequeñas ferias locales, barriales, ¿no? Sobreviven las pequeñas locales y con simpatía de la gente. Y de los policías. Muchos de los policías están vinculados en términos sociales con esos grupos, ¿no? Entonces, los policías tienen un grado de permisividad con estos grupos. El control de la policía, en el caso de Chapare es un hecho muy interesante, porque llegan a generar acuerdos territoriales entre el Chapare y la policía. Hay una policía sindical tradicional en Bolivia. O sea, los sindicatos han tenido fuerzas policíacas que han acompañado, digamos, el orden, la lógica sindical de las disciplinas sindicales, etc. Entonces, hay policías, han vuelto a aparecer en este caso, policías aliados de los policías, de los movimientos populares,
¿no? Es un nacimiento, es algo que a mí me parece fantástico. Cuando el ejército quiso entrar por la fuerza y la policía quiso entrar por la fuerza al Chapare, la policía chapareña se opuso. Los quisieron pedir que se replieguen y ellos resistieron. Entonces hay como una especie de retoma, digamos, de este diálogo entre las fuerzas sociales y los grupos armados, ¿no? Las fuerzas armadas. Bueno, pero este es un tema muy complejo que no voy a profundizar realmente. Bien, me gustaría un poco comentar las colocaciones de Fred. Fred tiene esta visión holística que permite mirar los fenómenos que discutimos y reorientarlos y darles una particularidad más rica, digamos, en términos de desarrollo investigativo. Bueno, es su característica de viejo zorro de mar, digamos, en términos de la investigación. Creo que como objeto reflexivo, la pandemia no es nuevo. Es decir, hay estudios de las pandemias, hemos estudiado las pandemias en términos médicos, en términos de salud pública, en términos antropológicos, en términos filosóficos, incluso en términos urbanísticos, ¿no? Tuvimos un diálogo con un grupo de arquitectos holandeses que nos contaban que hay ciudades que son preservadas, no me acuerdo en qué lugar, que son fruto de la pandemia, no, en Italia, creo, no me acuerdo si es en Italia o en Holanda, que son preservadas desde la época de la pandemia, ¿no? Como un testigo de la peste, etcétera, como un testigo, digamos, de la adecuación de un espacio a la salud pública, a la sanidad. Entonces, evidentemente, la pregunta está, ¿cómo singularizamos esta pandemia actual? Sí, yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Esta activación de una superposición de crisis que se generan con la pandemia y que nosotros somos capaces de leer esta superposición de crisis, ¿no? Crisis política, societaria, económica, sanitaria, que genera una especie de polarización de este conjunto de crisis que además son crisis contradictorias, negativas unas frente a las otras. No negativas, sino, digamos, dialécticamente relacionadas. Es decir, no puedes pensar en una solución de la crisis sanitaria si antes no activas sobre una crisis política, pensaría yo. Y interpela o agudiza la crisis económica y, de algún modo, la suerte de la economía está ligada a la suerte de la pandemia, es decir, al decurso y las posibilidades de la pandemia. En términos sociales, nos interpelan nuestras visiones sobre la sociedad, sobre la individualidad, la sociedad, la intersubjetividad, que replantea, digamos, lo básico social, la pandemia. Entonces, yo diría que evidentemente son temas, concuerdo totalmente que es un tema general, pero que es preciso focalizar mejor una singularidad, ¿no? Y relacionar también con el neoliberalismo. Esta pandemia en tiempos neoliberales. Creo que es una buena pregunta de investigación. ¿Y en qué punto del desarrollo del neoliberalismo? Porque el neoliberalismo evidentemente está en una fase crítica, ¿no? Está en una fase, al menos como un modelo del capitalismo, está en una fase crítica. Es muy interesante esto de los flujos migratorios que están revelando, digamos, la globalización del proceso
los procesos sociales, ¿no? Y que se han agudizado en la pandemia. Aquí a Ecuador llegaron casi 2 millones de venezolanos, ¿no? Muchos pasaron a Colombia, ¿no? Y un poco tienen el asentamiento aquí en Ecuador como plataforma para migrar, si es posible, a Estados Unidos. Plataforma aquí en Ecuador para pasar a Estados Unidos. Ante la imposibilidad, avanzan sobre Colombia y luego van al Perú, ¿no? Ahora hay muchos menos de los 2 millones, quizás estamos por el orden de los 500,000 a 700,000 venezolanos acá. Entonces, evidentemente, el drama de los excluidos, como resultó siendo la realidad de los venezolanos en Ecuador, frente a la pandemia ha sido tremendo. Es decir, hubo, digamos, posibilidades en determinado momento de que ellos salgan a Venezuela, porque hay un reflujo también hacia Venezuela, pero muchos no pudieron, se quedaron acá. Entonces, como ha existido unas políticas de economía, de cierta flexibilización, costos, en deudas, en pago de alquileres, etcétera, que les ha permitido sobrevivir digamos, en las viviendas que ellos han podido tomar, y son una especie de bomba de tiempo social, ¿no? Cuando llegue el momento del ajuste de cuentas, que va a llegar inexorablemente, luego de la crisis de la pandemia, pues vamos a ver una explosión de la problemática social que está inmersa en las migraciones. Yo mismo soy factor de un flujo migratorio, ¿no? El armar una visa, el retomar una visa es tremendo. Se paró todo el sistema burocrático y tenemos que esperar que esto se renueve, mejore, se normalice un poco para volver a encontrar cuál es nuestro estatus migratorio. Yo imagino que hay un montón de venezolanos que tienen las condiciones más difíciles. Entonces, este flujo migratorio también ha generado una expansión interna de la pandemia, ¿no? Una expansión interna. Han sido como portadores en varias regiones del Ecuador, ¿no? En realidad, los iniciales portadores de la pandemia son los ecuatorianos que vivieron en Europa. Por ejemplo, los guayaquileños más ricos trajeron la pandemia, ¿no? Hay una zona en Guayaquil que se llama San Borondón, que es una zona de ricos como en Miami, ¿no? Unos súper ricos, que ellos trajeron las enfermedades de sus viajes a Europa, a Estados Unidos, y ellos fueron los iniciadores de la pandemia. Pasaron al servicio doméstico y del servicio doméstico pasó digamos, a las poblaciones periurbanas. Y la pandemia se queda en las poblaciones periurbanas. Es resuelta en términos privados en los sectores ricos, pese a que hay alto nivel de letalidad también, pero se detiene, digamos, la transmisión, mientras en los sectores populares se ha expandido dramáticamente la pandemia. En una ciudad tan compleja como es Guayaquil, ¿no? Una ciudad, un ejemplo de ciudad neoliberal, digamos, Guayaquil. Una ciudad que ha crecido al calor de los asentamientos informales y el uso político de los informales para los poderes públicos, ¿no? Para el poder local. El poder local está sentado en un manejo clientelar de los sectores informales. Entonces, Guayaquil tiene una crisis política seria, pero, digamos, manejada en términos absolutamente estratégicos. La pandemia está manejada en términos estratégicos. Hoy ha desaparecido la pandemia en Guayaquil, ¿no? Ya nadie habla. Es como por decreto se eliminó la pandemia y dicen que ya no hay más enfermos, que ya no hay más muertes, pero nosotros dudamos. En general dudamos. Este flujo informativo se ha
Entonces, quizás esta es otra singularidad, la información, fake news, rumores, las redes sociales, la manipulación de la pandemia como un hecho global y también local, ¿no? La información. Bueno, evidentemente el fascismo, lo fascista se ha exacerbado a partir de la pandemia, un motivo más de estigmatización, ¿no? De diferenciación, y también, digamos, la desesperación de ciertos sectores medios por la parálisis económica, ¿no? La necesidad, digamos, de entrar en una competencia con los otros sectores para conseguir poder o conseguir beneficios económicos, ha hecho que se vaya fascistizando, digamos, de algún modo, la práctica social, práctica política de algunos sectores, ¿no? Y esto evidentemente quizás se vaya agudizando. Ahora es una potencia, evidentemente, porque no solamente porque es una radiografía, nos hemos visto frente a la pandemia como somos, ¿no? Se ha transparentado, digamos, todo el velo de la invisibilidad de los problemas sociales que tiene el neoliberalismo, se ha transparentado. Estados Unidos está mostrando, digamos, una crisis política, social tremenda por el racismo, y el racismo es apenas una manifestación de las enormes diferencias sociales que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una tragedia dolorosa, ¿no? Que es abstracta en tanto no te toque, no sientas parientes, amigos que han pasado por eso, que están en peligro aún. Es una abstracción, una tragedia abstracta. Pero cuando empiezas a sentir que estás cerca y el peligro de tu vida puede ser algo palpable, real, te hace reflexionar, repensar. Y esto, en términos colectivos, es una potencia tremenda, ¿no? Para reactivar la conciencia de la solidaridad, la conciencia de que somos parte de un colectivo y que, si bien podemos salvarnos individualmente, de algún modo intuimos que nuestra última salvación está en la colectividad. André nos hablaba sobre la globalización, ¿no? La fragilidad, digamos, de las respuestas frente a la pandemia y la necesidad de acceder a la tierra. No solamente el acceso a la tierra en términos generales, digamos, para la producción alimenticia, para nuestra reproducción social, sino incluso en términos de menor escala, el acceso al suelo urbano, el acceso a un pedazo de territorio, el acceso al mundo, a la producción agrícola, etc. Ha puesto sobre el tapete de las discusiones el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, ¿no? El derecho a la comunidad. En fin, creo que esta es una singularidad de la pandemia que está vinculada con la globalización, ¿no? La globalización, que realmente se materializa en todo este proceso. Quisiera concluir con el tema de Marcelo, un poco que coloca la Feria del 16 de julio, de estas economías sociales y solidarias que se gestan en determinado momento. Hay una recuperación, pienso, de la territorialidad de la Feria del 16 de julio a partir de la pandemia también, en términos de resistencia. Es decir, hay un proceso, digamos, de mercantilización muy fuerte en la Feria del 16 de julio, en la última etapa de Evo Morales. Son los sujetos beneficiarios de muchos
de muchas políticas, ¿no? Incluso lo informal es reconocido dentro de la economía plural, tienen beneficios, tienen buenas posibilidades, y hay como, digamos, un ascenso general de toda la feria. La arquitectura chola, que es una arquitectura muy determinante de la feria del 16 de julio, tiene un lugar, no sé si han oído hablar de esta arquitectura rebuscada que particulariza al Alto. En las facultades de arquitectura se ha visto esta peculiaridad ¿no? de mezclar unas ciertas tecnologías o estéticas globales con estéticas locales y la fuerza, digamos, de la construcción de una ciudad bajo otras lógicas estéticas al menos, ¿no? Es manifestación de un proceso de transición de la feria. Los que construyen la feria son los ricos, los que acumulan en la feria del 16 de julio, ¿no? Y empieza a generar procesos de desplazamiento y de ascenso social. Frente a la crisis, la feria ha vuelto a levantarse y a resistir. Se fabrican bozal, mascarillas, se genera flujos, digamos, de medicamentos, de un montón de posibilidades de abastecimiento popular, masivo, y no para, la feria no para. Y lo curioso es que no hay tantos enfermos en el Alto, o sea, no hay tantos contagiados, ¿no? Algunos dicen que la altura es un escenario quizás no tan proclive para la reproducción del virus, pero eso no es nada científico, ¿no? Pero algunos dicen porque no hay, digamos, una reproducción tan marcada, porque la feria no para, la feria 16 de julio. Entonces, estos mercados informales, estos aglomerados de exclusión, parecen recuperar como una potencia solidaria frente a la pandemia y a las políticas verticales, un otro grado de autonomía, ¿no? Un otro grado de prácticas sociales rebeldes, digamos, y que no van a ser tan fácilmente reductibles, digamos, por un gobierno dictatorial como es el que está viviendo hoy Bolivia, ¿no? Y al que le ha llegado la pandemia como una oportunidad, digamos, entre comillas, de consolidarse en el gobierno. No sé si hay alguna otra pregunta o por el tema del tiempo quizás nos hemos sobrepasado. Marcelo, ¿qué dices? Isso. A conversa é boa, né? Tem muito assunto para fazer, até pelas próprias questões, né? A gente vê que daria para ficar conversando bastante tempo, mas até pela questão do horário, eu acho que é melhor a gente já ir encerrando, né? Então, não sei se tu quer fazer alguma fala final aí, Ramiro. Eu queria mais te agradecer mesmo a tua contribuição. Acho que foi muito válida, até pelas questões, né, que a gente teve de vários âmbitos, assim, que deu uma reflexão muito bacana. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco, né, conversando, trocando um pouco. Muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado, Ramiro. Enfim, tem uma hora que a gente acaba tendo que encerrar, né, mas espero que, enfim, tu tenha gostado. Tenho certeza que para nós foi fantástico ver as semelhanças e também as grandes diferenças. Eventualmente, inclusive, podermos pensar por onde se dão as semelhanças nesse momento histórico e por onde se dão as diferenças e o quanto, em relação às ações, às estratégias dos poderes, nós encontramos um processo bastante homogêneo de luta por hegemonia e o quanto temos também encontrando formas de resistência que acabam articulando elementos contemporâneos a elementos
tradicionais e do saber popular e tradicional, aí com todas as especificidades, né, dos diferentes agrupamentos. Foi fantástico, sim. Espero te encontrar em alguma das próximas dessas conversas que nós temos pela frente. Ficamos em contato e muito obrigado. Te passo a palavra, Ramiro, só para encerrar. Muito obrigado a todos e todas. Muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Yo creo que para reflexión de todo esto y sintetizar un poco, creo que esta pandemia es un momento más que se produce en la construcción, en la producción de la sociedad, en la producción de nuestras realidades, de nuestros países. Creo que es un desafío global donde pone en tela de juicio nuestro conocimiento científico, la relatividad del conocimiento científico, de la ciencia, nuestra seguridad en nuestros saberes, ¿no? El terror que provoca. En determinado momento queremos racionalizar, ¿no es verdad? Tenemos la oportunidad y somos una élite con ciertas atribuciones para racionalizar este tipo de fenómenos, con ciertos privilegios, digamos, pero que toca todos los niveles de la sociedad, ¿no? Veía un video que me mandaron de un debate en un minibús en La Paz, en un pequeño bus en La Paz, donde discutía un joven universitario de clase media con una chola popular. Y le decía, pero ¿y por qué no te pones la mascarilla? Y ella decía, porque no quiero ponerme la mascarilla. Pero ¿por qué no? Nos estás poniendo en riesgo a todos. ¿No sabes que vivimos en una pandemia? Eso es mentira de la pandemia. Es un invento. Es un invento para que no salgamos a las calles. No es un invento, es una realidad. Todos estamos en riesgo de tu vida. Van a morir, vas a morir, puedes morir. No me importa morir. Yo voy a salir a las calles y voy a vender. Tú no eres el único que me reclamas. Mi hija me reclama. Mi hija me reclama que tengo que ponerme, pero no lo voy a hacer. Y no me da la gana de hacerlo. Entonces, a mí me deja pensando esta mujer en el medio de esta tragedia, ¿no? Con ciertas posiciones donde aparentemente no le importa la vida, donde no tiene esa responsabilidad que ha aparecido de cuidarnos para cuidar al resto, y que sin embargo es un ser altamente social, probablemente es de los trabajadores esenciales cuando tú la miras a esta mujer. Son las que traen y llevan el alimento en la ciudad. Sus hijos, todo su contorno son los que barren la ciudad, los que llevan las basuras. Quizás sus sobrinas, sus hijos son las enfermeras que están en los hospitales, ¿no? Dando la cara por la salud pública, luchando porque nuestros precarios y absurdos sistemas de salud puedan afrontar el drama cotidiano de la muerte, de la salud, etc. Entonces, son múltiples dimensiones que todavía creo que no somos capaces de leer, pero que tenemos que hacer un esfuerzo. Ratifico mi fe en la ciencia, mi confianza en la cientificidad. Creo que el conocimiento científico es fundamental para afrontar este tipo de situaciones. Me abruma ver la politización global del tema de la pandemia. Trump, ¿no? Trump discutiendo con su asesor científico, votándolo, sacándolo de en medio, ¿no? Buscando una
interpretación de la pandemia totalmente favorable para sus propósitos electorales, políticos, etcétera, ¿no? En un desprecio total de la voluntad por reconocer, estudiar, experimentar frente a un fenómeno, ¿no? El científico y también el poder del científico. Entonces, bueno, de conversar muchas dimensiones que nos llevaría quizás a otra discusión y a otro debate. Agradecer mucho, sentirme feliz y enriquecido por escucharlos, verlo a Fred, a Eber, a Marcelo, a todos los queridos colegas acá, y escuchar el portugués, me encanta y siempre me ha gustado. Entonces, muchas gracias, muy agradecido y feliz de volverlos a ver. Ojalá que continuemos dialogando, sempre. Certo, Ramiro, nós que agradecemos, foi fantástico mesmo. Então, obrigado por essa tarde agora que passamos conversando. E agradecer também a presença de todas e todos, né? Com isso finalizamos. Então, muito obrigado e até uma próxima.